relato, momento de la vida de Jesús muy usado en las celebraciones marianas. A veces corremos el riesgo de pensar que es porque María es el centro del relato, cuando en realidad siempre es Jesús. Juan lo pone al cierre de toda una semana. Los primeros movimientos de Jesús, Juan los pone todos en una semana y pareciera que termina con las bodas de Caná, como si las bodas de Caná fuera el domingo, fuera el día de celebración. Es un texto que tiene un contenido litúrgico, sobre todo por lo que significa el sentido de la alianza, por lo que significa el vino. Algunos datos. Es indudable, Juan es un hombre muy conocedor de la vida del pueblo judío, muy conocedor de la Escritura, muy conocedor del Antiguo Testamento, y tiene una experiencia de Jesús extraordinaria. Entonces, este texto es casi una síntesis de las dos cosas. Pareciera que cuando Juan está escribiendo lo que pasó en Caná, tiene al lado el libro del Éxodo, por algunas cositas. Las bodas se celebran en Caná. Es el único evangelio que menciona esta ciudad, que aparentemente estaría a unos 10-15 kilómetros al norte de Nazaret. Es zona de Jesús, es la región de Galilea. Allí se celebran unas bodas. Ustedes saben que las bodas era la fiesta más importante en el pueblo de Israel. Primero porque duraban por lo menos una semana. El parámetro de duración era el vino. Cuando se terminaba el vino, se terminaba la boda. Y además porque en el pueblo judío no existía la división que nosotros tenemos entre familia y pueblo. Nosotros, fruto de un montón de cosas que no hace falta mencionar ahora, pero que tienen que ver con ideologías, tenemos privatizada la familia, mi familia, tu familia. Para el pueblo judío lo más importante era el pueblo. Cada familia que se formaba enriquecía la vida del pueblo y aseguraba en esa familia que era creyente la continuidad de la fe del pueblo. Era muy importante la boda, era muy importante la formación de una familia, porque era el signo de la alianza de Dios con su pueblo. Entonces, una boda se celebraba por eso muchos días, con mucha alegría y con mucho vino. ¿Por qué? Porque el vino la abundancia de vino es uno de los signos de la venida del Mesías. Para el pueblo de Israel, el vino es alegría. El Mesías trae la alegría, la verdadera alegría, la alegría como un don de Dios. Entonces pasa lo que no podía pasar. Falta el vino. Y María, en vez de ponerse a chusmear con las vecinas y reírse de la pobre familia que había organizado el casamiento, va y habla con el único que podía solucionar el problema. Va y le dice a Jesús, no tienen vino. Jesús le contesta, de esas contestaciones de Jesús, más para sopapo que para otra cosa, ¿y nosotros qué tenemos que ver? Dice, ahora vuelvo con el relato, dice que había 6 tinajas, de esas que dedicaban los judíos para purificarse, de 100 litros cada una. Imagínense lo que es eso, ¿no? Bueno, los judíos llegaban a una fiesta y se tenían que lavar, aunque se hubiesen bañado en la casa. El camino que iba de la casa hasta el lugar del encuentro estaba lleno de impurezas, por lo tanto se tenían que lavar ahí. Ese lavado era un lavado ritual, con el cual los judíos pensaban que si ellos se lavaban las manos, por ahí Dios los purificaba. O sea, lo que valía era el esfuerzo de ellos. Ellos hacían el esfuerzo, se lavaban y entonces Dios, casi como un premio, los purificaba. Todo lo contrario de lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios se nos da gratuitamente, no necesita ese esfuerzo nuestro. En todo caso, el esfuerzo nuestro es poner nuestra vida al servicio de la gracia y al recibir la gracia, vivir santamente. Pero todavía hoy en la iglesia existe esto de considerar
los bienes de Dios como un premio. Si yo hago determinada cosa, si yo me porto bien, si yo hago aquello o hago lo de más allá, Dios me premia. Por ejemplo, pasa mucho con la Eucaristía. Por eso todavía hoy en la iglesia hay gente que no comulga, hay gente, porque en definitiva lo que hacemos es poner la fe centrada en nosotros y no en Dios. Entonces, si yo quiero y si hago lo posible, Dios me va a dar el premio de recibir la gracia. Pero si yo no quiero recibir la gracia por la razón que sea, no la recibo. Así esté la mesa llena de Jesús y dispuesta para que yo lo quiera recibir. Si yo no quiero porque creo que no soy digno, no lo recibo. Esto es una cuestión puramente humana. Dios me da la gracia y yo me niego a recibirla por la razón que sea. Puede ser la razón más santa y piadosa que se me ocurra. Pero en definitiva lo que estoy diciendo es no a la gracia de Dios. Entonces Jesús les dice, llenen las tinajas, y al llenar las tinajas, ese vino se convierte en gracia. Esa agua, se convierte en gracia. Todos esos ritos antiguos del Antiguo Testamento ahora son gracia, ahora son sacramento. ¿Por qué? Porque lo tocó Jesús. Jesús, al transformar el agua en vino, lo que está haciendo es transformar una fe vivida a manera puramente humana en una fe vivida por la gracia de Dios. A todo esto, vuelvo a María. Después de esa respuesta de Jesús, casi como no escuchándolo, María le dice a los sirvientes, hagan lo que Jesús les diga. Esa frase, por eso decía del libro del Éxodo, es la frase con la que el pueblo le responde a Moisés cuando Moisés le muestra el rollo de la alianza. Moisés le dice, bueno, dice Dios, si ustedes quieren cumplir esto, y el pueblo le responde, haremos todo lo que el Señor nos diga. Ahora hay una nueva alianza, y esa nueva alianza ya no se hace escrita en rollos. Ahora esa nueva alianza se va a hacer con la entrega de Jesús en la cruz. Entonces María representa en ese texto la fe del pueblo de Dios, la fe simple, profunda del pueblo de Dios que está totalmente dispuesta a hacer lo que Dios quiere. María es la que vive la voluntad de Dios como la razón de su vida, soy la servidora del Señor, pero a la vez la que lo enseña. María enseña que nosotros en nuestra vida, para poder vivir fielmente a Dios, tenemos que hacer todo lo que Jesús nos diga. Y por eso María, para Juan, es signo de la iglesia. En el Evangelio de Juan, María aparece 2 veces nomás. Nunca nombrada, nunca con su nombre. Aparece en las bodas de Caná y aparece junto a la cruz de Jesús. En los 2 grandes momentos donde Jesús se manifiesta de una manera especial, está María. ¿Quién es María? Es la fe del pueblo de Dios, que ante la manifestación del amor de Dios lo celebra y lo enseña. Ser parte de la iglesia para nosotros tiene una riqueza extraordinaria y una misión extraordinaria. Ser parte de la iglesia es un regalo que Dios nos ha hecho. Formar parte de un misterio que es absolutamente misterio, porque quedarse solamente con lo humano de la iglesia es lo que muchas veces nos permite solamente mirar las miserias, mirar lo malo, mirar el pecado, sentirnos pecadores. Pero detrás de todo esto hay un misterio que es de Dios. Que es de Dios. Ninguna institución humana podría haber subsistido con los errores y miserias que se han cometido en la iglesia a lo largo de los tiempos. Y sin embargo la iglesia existe y está viva. Y está viva en nosotros, y está viva en las distintas actividades que se hacen dentro de la iglesia, y en las distintas comunidades, y en las distintas parroquias, porque está animada por el Espíritu Santo.
Madre generosa que nos aceptó a nosotros a la vida cristiana el día que fuimos bautizados. Madre generosa que pone sobre la mesa todos los días el cuerpo y la sangre de Jesús para que nosotros nos alimentemos. Madre generosa que nos consideró dignos de recibir el Espíritu Santo el día de la confirmación. Madre generosa que nos marca el camino de la vida familiar, del sacerdocio, de la vocación que sea. Madre generosa que nos despide en el momento que partimos a la casa del Padre para poder, con su oración, llegar nosotros a la vida eterna. Madre generosa que nos ofrece el perdón a través del sacramento de la reconciliación. Es muy grande el misterio de la Iglesia como para que nosotros lo achiquemos en personas, en situaciones, en cuestiones en las que a veces nos detenemos como si la Iglesia fuera eso. Es muy grande, la misión es enorme. Lo que se hace en la Iglesia al servicio del mundo, silenciosamente, en cuestiones de fe, en cuestiones de espiritualidad, pero también en cuestiones sociales, es incalculable. Hay un montón de hermanos y hermanas nuestras que en nombre de la fe y en silencio hacen cosas extraordinarias en el mundo. Es muy grande el misterio de la Iglesia como para que nosotros creamos solamente a las mentiras de la televisión o de las redes sociales o a los dibujos de falsas verdades. Es muy grande el misterio de la Iglesia. Ayer leía que el Papa se reunió con unos cardenales y pusieron el lema del próximo año santo, que va a ser en el 2025. Y el Papa no sabe si va a estar para el 2025. Y sin embargo, la Iglesia sí. Y un papa empezó un concilio y lo terminó otro papa. Y Pablo VI dejó inconcluso una cosa que la siguió Juan Pablo y Benedicto y Francisco. Y así seguirá siempre, porque el que anima a la Iglesia no son los papas, no son egos personales, sino que es el Espíritu de Dios. Y entonces la Iglesia va pensando en un tiempo de gracia dentro de unos años, animados quién sabe por quién. Esto es la maravilla, esto no lo puede arriesgar o poner en juego ninguna otra institución. Acá hay un misterio, acá hay una presencia de Dios maravillosa. Y acá tenemos, los chicos se están preparando para hacer una misión. Y mañana empezamos una misión con los seminaristas de la diócesis y hay otras parroquias que están misionando. Y hay gente en el servicio de Cáritas dando manos en lugares que nosotros no tenemos ni idea. Todo esto es la Iglesia. Por eso no nos neguemos a la gracia. Una de las intenciones que rezaba Marito en el momento penitencial decía, por las veces que nos negamos a la gracia o que rechazamos la gracia, realmente nos pasa eso y nos perdemos este misterio. Lo que nosotros tenemos que hacer es aceptar los dones que Dios nos ha dado y ponerlos al servicio de la comunidad. Los dones no son un adorno personal, los dones son gracias que Dios nos ha dado para que nosotros las pongamos al servicio de los demás. Y todos tenemos dones, ninguno de nosotros salió fallado. A todos Dios nos ha dado dones y gracias para poner al servicio de ese pueblo. Pidámosle a María que nosotros aprendamos su lección, lo que ella nos enseña. Primero lo que ella vivió, de hacer todo lo que Dios quiere. Soy la esclava del Señor. Pero además de ayudar a los demás a descubrir lo que significa que Jesús te toque. Hagan lo que Él les diga. Jesús, hace poquito lo veíamos transformando la esterilidad de Isabel en vida. Y así será. Jesús transforma las dudas de Nicodemo en fe, la confusión de la samaritana en fe, el dolor de los enfermos en salud, la angustia de Marta y de María por la muerte de Lázaro en vida. Jesús te transforma, Jesús te cambia. Si vos le haces caso a Jesús y haces todo lo que Él dice y dejás que te toque con su gracia, Jesús te cambia. Ahora, si queremos seguir viviendo la rutina de todos los días, quejándonos de todo, lamentándonos de todo, sin hacer absolutamente nada por nadie, es una elección nuestra. Pero bueno, vivamos en esta vida, en este misterio de la Iglesia anunciado ya por Isaías en la primera lectura. Pongamos nuestros dones al servicio de los demás como nos enseña Pablo y hagamos lo que Jesús nos dice. Esta enseñanza y esta invitación hermosa que María nos hace hoy a nosotros y a toda la Iglesia. Rezamos el credo.